Diferencia, quieres una vida que pueda ser trascendental y que pueda marcar a otros, que tu vida pueda ser una fuente de bendición. Ese es el tema que tenemos el día de hoy, el maravilloso Espíritu Santo. Y es que en Proverbios capítulo 11 encontraremos varias verdades bíblicas que el Señor quiere traer a la vida de cada uno de nosotros. Y lo primero que encontramos aquí es favor y gracia. Hola, buenos días. Qué alegría que hoy están aquí conectados y sé que va a ser un tiempo maravilloso y yo creo que lo más importante es la presencia de Dios iluminándonos, guiándonos, y creo que debemos orar para que Dios tome la dirección de este devocional. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana te damos muchas gracias por este tiempo, por tu presencia, Señor, y por cada persona que se va a conectar, Señor, y que va a participar de este hermoso devocional que yo sé que traerá, Señor, alimento espiritual, fortaleza, Señor, y solución a muchas situaciones. Padre, ponemos delante de ti este tiempo y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues bueno, hoy estamos bendecidos de contar nuevamente con mi papá. Por ahí nos está saludando Johan Instagram. Dice buenos días, bendiciones, buenos días, pastor. Qué bendición, qué bueno verle, saludarle. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 29. Hola Saraí, buenos días. Gracias a todos por los taps, por esas donaciones. Ahí en TikTok es una herramienta que tenemos, y ustedes en Instagram también pueden compartir con otros, porque mucha gente me dice que no se dan cuenta cuando estamos en vivo y por eso no pueden hacer el devocional. Entonces porfa, ayúdenme si gustan. Por ahí Andrea Caterine también está saludando, gracias. Bueno, ustedes saben que me gusta tener dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente, en este caso, para que ustedes y yo podamos tener, y con mi papá podamos tener mejor comprensión. Proverbios capítulo 11, versículo 29, dice: el que perturba su casa no hereda más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. El fruto de la justicia es árbol de vida, pero el que arrebata las vidas es violento. Si los justos reciben su pago aquí en la tierra, cuánto más los impíos y los pecadores. Proverbios capítulo 12. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. El hombre bueno recibe el favor del Señor, pero el intrigante recibe su condena. Nadie puede afirmarse por medio de la maldad, solo queda firme la raíz de los justos. La mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma de sus huesos. Los planes del justo tienen justicia, pero en los consejos del malvado hay engaño. Proverbios capítulo 12, versículo 7. Los malvados se derrumban y dejan de existir, pero los hijos de los justos permanecen. Qué poderosa es la palabra de Dios. Y lo primero que vemos aquí es favor y gracia. Y comenzamos con esa pregunta: ¿quieres una vida que marque la diferencia? Y yo creo que si tú estás aquí conectado en esta mañana, la respuesta es sí. ¿Quieres una vida que sea impactante? Y es que lo primero que nos habla aquí Proverbios capítulo 11 y en el versículo 30 es: el fruto del justo es árbol de vida, el que gana almas es sabio. El árbol de justicia es fruto de vida. Y al mirar hacia atrás en Proverbios 11 podemos ver que el fruto del Espíritu que describe el apóstol Pablo en Gálatas 5:22 se ve reflejado aquí, un fruto con 9 manifestaciones. Sí, y yo creo que eso se refiere cuando dice que el fruto de justicia, el fruto de justicia, tiene que ver con esto, ¿cierto? Porque es lo que marca la diferencia. Cuando ha habido una intervención divina y hay un cambio, entonces las cosas son diferentes. Se nota la diferencia, porque significa que que el obrar del Espíritu Santo, el obrar de Dios, y de otra forma es bien difícil. Solo con la guianza de Dios, el obrar del Espíritu Santo es con lo único que puede haber un cambio y marcar esa diferencia. Porque vemos las dos partes, ¿cierto? El justo, pero también
la persona que no practica la justicia porque no tiene el conocimiento amplio de Dios. Wow, eso es profundo porque justamente el tema es el maravilloso Espíritu Santo y aquí en este capítulo vemos el fruto y vemos el favor. Y el fruto del Espíritu, por ejemplo, aquí en Proverbios 11:23, que acabo de leerles, dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. O sea, esto es fuerte. Pero ¿cuál es la manifestación de ese fruto? El otro día estudiamos aquí Gálatas 5:22, que es uno que contiene 9 cosas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso se encuentra en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y la imagen del árbol de vida es una bella representación del favor de Dios. Y esa representación se repite una y otra vez en la escritura. Por ejemplo, uno ve en el Salmo 1 que dice que el varón, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego viene esa figura del árbol, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero también, por ejemplo, en Ezequiel 47 habla de un árbol que tiene un fruto o una hoja, es cierto, que da sanidad a las naciones. Sí, sí, exactamente. Y yo creo que esa es la inquietud de muchos. Digamos, ¿cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, de tener al Espíritu Santo? O más bien, no es que uno tenga el Espíritu Santo, sino que Él lo tiene a uno. Amén. Es por obra del Espíritu Santo, siempre todo, si lo vemos desde el principio, cuando Dios creó todo, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. O sea, el Espíritu Santo se movía, pero también empezó a ordenar todo. O sea que el Espíritu de Dios es el que ordena la vida de una persona, y lo transforma, lo renueva y lo llena. Y la evidencia de esa llenura son los frutos. Wow, qué profundo eso que acaba de decir mi papá, porque es que el Espíritu es el que nos capacita, el Espíritu es el que nos ayuda a vivir la clase de vida justa que se describe aquí en Proverbios capítulo 12, en el versículo 2, una vida que goza del favor del Señor. ¿Y quién de nosotros no quiere tener ese favor del Señor sobre sus vidas? Yo creo que nadie. O sea, todos queremos caminar bajo ese favor y esa gracia. Por eso dice, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Sí, es impresionante. Por eso el Señor Jesús decía que cuando el Espíritu Santo viniera, Él convencería al mundo de pecado. La única forma para uno entender que está en pecado es por la voz del Espíritu Santo, porque Él es el que convence, el que nadie puede decir que no es culpable, que todo lo ha hecho en ignorancia, porque el Espíritu de Dios nos concientiza a todos. Cuando alguien está por cometer un ilícito, un pecado, es consciente de lo que va a hacer. Solo que sin la ayuda de Dios es imposible, porque está sujeto. Entonces es imposible poder agradar a Dios, poder hacer justicia mientras no esté bajo la guianza del Espíritu Santo. Y papi, es que hay algo que Fede siempre dice, es que una cosa son los frutos del Espíritu y otra los dones del Espíritu. Y los dones son muy bonitos, o sea, es como cuando usted va y ve el árbol, lo ve con esas ramas frondosas, con las hojas todas lindas, y los dones sí, o sea, hay don de hablar en lenguas, don de sanidad, don de interpretación de lenguas, y eso es algo muy especial y lo debemos anhelar. Pablo dijo, anhelen los mejores dones. Pero lo que mi esposo siempre dice es que el fruto sostiene los dones, porque los dones es eso bonito que se ve, pero el fruto es lo que nos demuestra de qué está hecho el árbol. Y hoy ese fruto nos dice que es amor, que es gozo, que es paz. Entonces, ¿cómo manifestar nosotros ese fruto del Espíritu? O sea, ¿cómo ambos son tan importantes, cierto? Sí. Lo dijo el apóstol Pablo cuando mencionó, o sea, hizo la diferencia. Dice, si yo tuviese lengua, si tuviese mucha fe, de tal manera que trasladase los montes al mar,
y no tengo amor, de nada sirve. sirve. O sea, es necesario los dones, pero también el fruto. Y se podía comparar con esa viña cuando está en cierne, o sea, cuando florece. Es comparable con el labrador. El labrador cultiva, siembra, cultiva y la semilla crece, pero él espera que florezca. Si florece, dependiendo de la florescencia, también así va a ser el fruto abundante. Pero no se conforma con la florescencia, espera ver también el fruto viene después. Entonces el cierne, o sea, la florescencia se compara con los dones. Qué bonito, eso es lo más hermoso, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de milagros, el don de discernimiento, todos esos dones son importantes, pero el fruto es el que evidencia todo. Amén, el fruto sostiene definitivamente. Papi, y aquí en el devocional muchas veces personas me hacen preguntas como que cómo sé que yo tengo al Espíritu Santo en mi vida, o que cuál es la evidencia del Espíritu Santo, o que cómo yo puedo descubrir cuáles son mis dones, y qué les podríamos decir a ellos. O sea, cómo pueden descubrir cuál es el don o dónde es que Dios los quiere utilizar. Sí, precisamente lo que acabamos de ver. Los dones son la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Porque si bien el Espíritu Santo nos convenció de pecado y nos llevó al arrepentimiento, nos llevó a Cristo, al Calvario, allá nos concientizó y nos llevó a Cristo para un arrepentimiento. Entonces nos trajo por el arrepentimiento, nos trae y nos inserta en la familia de Dios, que es la iglesia. Pero eso no quiere decir que estamos llenos. Una cosa es estar bajo la guianza del Espíritu Santo, que nos está anexando al cuerpo de Cristo, pero otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, y eso tiene que ver con los dones, con el fruto especialmente. Si yo tengo el don de la sabiduría, pues uno se da cuenta cuando comparte la palabra, cuando le habla a otras personas y lo hace con una sabiduría que la gente entiende. O está ese don, ese fruto del amor. Y el amor no solo se expresa con palabras, no es solo cuestión de emoción, sino que es algo del espíritu, algo que nace, que fluye de dentro. Nos dice por aquí alguien, Quique Millón, que dónde aparece el don de sabiduría. O sea, palabra de sabiduría o el don de sabiduría en 1 Corintios capítulo 12, lo podemos ver del 5 en adelante, versículos 5 en adelante. Así es, ahí les queda de tarea, pero debemos anhelar ese favor y esa gracia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque como decía ahorita mi papá, el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero son procesos. O sea, llegamos a Cristo, ese es un primer paso, un arrepentimiento genuino, luego entonces viene un proceso de justificación, luego pasamos a un proceso de santificación, donde como que la rama va siendo podada. Esta mañana estábamos en el Zoom de oración, muchos de ustedes se conectaron y estaba la pastora Berta de McAllen y ella nos estaba hablando de cómo el árbol tiene ramas y necesita ser podado. ¿Para qué? Para que pueda dar fruto. ¿Para qué? Para que no impida la visibilidad, para que haya luz. Entonces, espiritualmente es lo mismo. Cuando somos podados vamos en ese proceso y vamos siendo llenos, nos vaciamos de esa debilidad, nos vaciamos de ese pecado, reconocemos a Jesucristo, pero ahora el Espíritu Santo nos va llenando. Sí, eso tiene que ver con el proceso en nuestra vida. Desde el momento que tuvimos ese encuentro con Jesús, Él empieza a trabajar, a labrar en nosotros. Por eso Cristo debe quedarse en nuestro corazón, no solo en nuestra mente. No es solo de palabra, no es solo doctrina, sino una realidad, una vivencia. Y Él es el que empieza a limpiarnos con la palabra. Por ejemplo, en Juan 15, versículo 2 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es el propósito de limpiarnos? Para que llevemos más fruto. Y ese fruto tiene que ver con la operación de los dones, la operación del Espíritu Santo en nosotros. Y qué poderoso, papi, porque siempre estamos en el mismo sentir. Ese mismo versículo fue el último que utilizó la pastora ahorita, que es Juan 15:1 y Juan 15:2.
pero habla entonces de esa limpieza, de esa purificación, porque también el apóstol Pablo dice, es en 1 Corintios, donde dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, o sea, nos limpia, nos purifica y entonces ahora nos llena también del Espíritu Santo. Sí, somos comparados con un vaso, el creyente es comparado con un vaso y de hecho somos vaso, somos esa copa que está rebosando. Pero cuando uno va a servir un jugo, va a beber en un vaso, se fija que el vaso esté limpio porque no se puede servir en un vaso limpio, hay que primero lavarlo. Fijarse que Está esté sucio, limpio. no se puede. Exactamente pasa con nosotros. Cristo vino a trabajar en nosotros para liberarnos, para limpiarnos. Por eso el segundo paso después que uno conoce a Cristo, que nace de nuevo, es el proceso de santificación o liberación, porque hay ataduras, hay todavía cosas impuras que deben ser depuradas de nuestra vida, deben ser sacadas de nosotros para que el Espíritu Santo pueda obrar en plenitud. Amén, qué bendición tan grande. Esto es algo muy profundo. Ustedes saben que yo siempre les digo, a mí me gustaría darles un devocional solo de no temas, algo así bonito, pero necesitamos tener algo más poderoso, más profundo. El apóstol Pablo decía, ya ustedes no tienen necesidad de lechita, ahora necesitamos alimento sólido. Así que gracias por quedarse. Por aquí nos saludan desde Piedras Negras, allá en Coahuila. Un abrazo, Mario. También nos saludan desde McAllen. Muchas personas escribiendo hoy aquí en el devocional, dando tap tap. Gracias por esas donaciones. Entre más tap tap demos, más el algoritmo va a reconocer que esto es un contenido de valor. Imagínense que ayer estábamos transmitiendo el segundo servicio de la iglesia ahí en TikTok en vivo y nos bloquearon. Cuando salieron los niños a cantarle a las mamás, nos bloquearon. Yo decía, qué increíble, porque cuando sale una mujer casi desnuda, bailando, o salen leyendo las cartas, el tarot, no pasa nada. Y salen unos niños, entiendo, ¿no?, que son políticas, cuidando los niños, pero bueno, en fin, eso pasó ayer. Pensé que hoy no me iba a poder conectar porque a veces duró bloqueada más tiempo, pero gracias a Dios podemos estar hoy aquí y ustedes se pudieron unir. Por ahí está conectada Nubia, un abrazo, Nubia Camarena allá en Nebraska. Gracias por ser un ángel de bendición para mi familia, para mi hijo. Sin conocerla personalmente, la amo y le mando un abrazo. Le agradezco de todo corazón a Dios el habernos conocido aquí en TikTok, porque usted ha sido un ángel de bendición para mi familia. Y todos ustedes que están ahí, quédense, porque continuamos ahora con Juan, capítulo 7, versículos del 14 en adelante. Lo que encontramos aquí es plenitud. Hoy estamos hablando del maravilloso Espíritu Santo. En Proverbios 11 nos encontramos con ese favor y con esa plenitud, pero ahora aquí en Juan nos encontramos con más plenitud de Dios. Sabemos lo que es sentir sed física. ¿Usted ha sentido sed alguna vez, papi, y ha estado en un lugar y no puede tomar agua? ¿Qué ha pasado? Precisamente estaba meditando esta mañana en el Salmo 42, cuando sí, la experiencia del salmista. El salmista, la mayor parte de su vida fue en el desierto, y en el desierto él tuvo tantas experiencias de vida. Él lidiaba con ovejas, él cuidaba las ovejas, y en el tiempo de sequía, él observaba algo, que hay un animalito que es el ciervo con C, porque es un animal. La Biblia también menciona otra frase, siervo con S, refiriéndose al siervo o la sierva de Dios. Hay una diferencia. Y aquí dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, en tiempo de sequía, ese animal se remontaba a las partes más altas y bramaba. Estaba en angustia, estaba sediento, seco, estaba muriendo de sed, entonces aullaba o clamaba. Y el salmista, por ejemplo David, era el hombre de la unción, el hombre conforme al corazón de Dios, y él se compara, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, él era un hombre que necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, y sí que lo necesitaba, porque en el desierto necesitaba de la presencia de Dios, de la unción de Dios para sobrevivir, para vivir y librarse de todos los peligros, los males que habían alrededor. Es impresionante.
cómo él menciona lo que es tener sed, o sea, ansioso por el fluir del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es lo que satisface al alma. Amén. Digamos, hay cosas que la carne desea y cuando las obtiene no está satisfecha, quiere más. Pero el alma es diferente. El alma anhela. No sé si a alguien le ha pasado algo, lo que a mí me ha pasado muchas veces y lo que el profeta Isaías decía: mientras dure mi espíritu en mí, madrugaré a buscarte. Es refiriéndose a que a veces uno tiene deseos de algo bueno, algo deseoso de algo muy bueno, pero ni sabe qué es, ¿cierto? Es el alma la que está ansiosa de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Es eso, lo único que satisface nuestra personalidad o nuestra alma es el fluir del Espíritu Santo. Wow, y es que todos sabemos lo que es sentir sed. En la parte física, nuestra boca como que se reseca, la garganta, las fuerzas como que se desvanecen, uno anhela ingerir agua, y cuán satisfactorio es beber cuando tenemos mucha sed. Y estar espiritualmente sediento es resecarse en el interior, es sentirse totalmente vacío, angustiado. Y en este pasaje de oro, lo que podemos ver es que Jesús describe cómo la sed espiritual puede ser saciada, cómo podemos llenar ese hueco, ese vacío que hay en nuestra alma, y el efecto que eso puede tener en nuestra vida cuando ese vacío se llena, cuando esa resequedad por fin comienza a fluir. Y Jesús se anticipa lo que sucederá en el día del Pentecostés. Él habla acerca de la transformación de esos ríos de agua viva que vienen por el Espíritu Santo. Esto está aquí en Juan capítulo 7 y versículo 39. Antes de que mi papi lea aquí el Salmo, les voy a leer ese versículo, Juan 7:39, donde dice, se me perdió, se lo voy a leer de acá, Juan 7:39. Mi papá tiene ahí una Biblia así de letra grande, muéstreselas, miren. Sí. Para los que están buscando Biblia ya no ven mucho, miren esta versión, eso sí es letra grande. Pues mi papá tiene visión buena, miren mis gafas. Sí, yo dejé las gafas. Imagínense en eso. ¿Y cómo las dejó, papi? Cuénteles. Porque me incomodaban y tener que cargar ese aparato ahí todo el tiempo, eso es incómodo. Así que yo anhelaba, Señor, yo quiero que me devuelva la visión, por favor. Y llegó el momento en que me molestaban y ya no las quise utilizar más y salieron de mis pero ojos. ve perfecto, el Señor lo sanó. Sí, yo veo muy bien. El Señor lo sanó, o sea, Él decidió no usar mis gafas y Dios lo sanó. O sea, esa es la fe de Él. O sea, usted no quiere usar gafas, active la fe. Eso hizo mi papá, las botó. Bueno, yo quería que les contara ese testimonio. Vea pues, Juan, les voy a leer desde el versículo 37. Juan 7, ayúdenme porfa a abrir la Biblia. Por ahí Joja dice que ella necesita una sisa, la trajo de Colombia, ¿cierto? Sí. Pero en Amazon, si ustedes buscan Biblia con letra grande, ahí les aparece. A ver, ayer casualmente pedí al Señor, sáname de la vista, dice la pastora Zenelda. Es una pastora hermosa nicaragüense que vive acá y todos los días está ahí conectada. El Señor se la va a devolver porque para Él no hay nada imposible. Amén, pastora. Mire pues lo que dice Juan capítulo 7 del 37 en adelante. En aquel último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sí, qué impresionante esta palabra. Dice que los que creen en Jesús, de su interior, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. No sé si me permite compartir un testimonio breve. Claro, papi. Y es no digo una simple experiencia, una realidad, porque
Yo tuve mi encuentro con Cristo y mis primeros 3 años no fue tan fácil, fue una lucha difícil por mi vida pasada. Fue una batalla. Y yo yo estudiando la palabra del Señor encontraba precisamente estos pasajes y yo decía, yo anhelo la llenura del Espíritu Santo, pero no un espíritu extraño por ahí para hacer cosas raras, no, yo quiero el Espíritu de verdad. Yo anhelaba todos los días, me iba a solas a orar, a pedir esa llenura del Espíritu Santo. Yo quería ser lleno del Espíritu. Hasta que un día, siendo las 10 de la mañana, estaba en horas de trabajo, sentí dejar todo ahí, abandoné y me fui debajo de un árbol frondoso y ahí empecé a alabar al Señor, a adorarlo. Y ahí vino ese fluir del Espíritu Santo, me llenó completamente y ahí mi vida partió, ahí cambió mi vida. Porque antes yo hablaba, le testificaba a mi familia y a muchas personas, pero lo que hacía es que me trababa en discusión con ellos y no ganaba nada, los dejaba peor, enojados o más indiferentes, pero de ahí en adelante las cosas cambiaron. Yo les contaba que día de la primera persona que Dios me permitió llevar a Cristo, que lo hice en más o menos 3 minutos. Wow. Fue salva y fue libre. Y de ahí empezó todo, ahí empezó el Espíritu Santo a orar en mi vida, a hacer una sanidad, una liberación profunda en mi vida. De otra forma hubiera sido difícil. Yo les contaba de una falencia que tenía, una debilidad muy fuerte en mi vida pasada. Es que todavía me da pena, pero a manera de testimonio. Todavía tenía espíritu de hurto, pero el Espíritu Santo me ayudó a ser libre de eso de verdad, a ser libre. De otra forma no hubiera podido hacerlo. Y le doy gracias a Dios porque ahí empezó lo mejor de mi vida con el Señor. Si no hubiera sido así, yo no sé si hubiera podido en mis propias fuerzas. Yo tenía fe en Jesús, yo tenía el testimonio de mi encuentro con Jesús, pero la verdad es que me sentía impotente, me faltaba algo. Yo decía, yo necesito algo. Había el consejo, quienes oraban por mí, quienes me aconsejaban, pero yo era consciente de mis luchas, de mis debilidades. Por tanto, empecé a clamar al Señor porque yo quería ser diferente, quería marcar la diferencia, pero era imposible. Cuando tuve esa experiencia ese día, hasta el día de hoy, el Espíritu de Dios me ha ayudado a caminar con el Señor. Wow, qué poderoso, papi. Gracias por abrir el corazón así, por hablarnos, porque todos nosotros hemos sido libres. Y es que Jesús lo que anticipa aquí justamente es lo que sucederá cuando ese Pentecostés ocurra en nuestras vidas. Habla acerca de esa transformación, de esos ríos de agua viva que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Y es muy especial poderlo ver de esa manera. Por ahí le está saludando Isabela. En nuestra casa somos 3 hijos, yo soy la mayor, luego sigue mi hermano del medio y mi hermanita la chiquita. Y solamente hay 3 nietos, mis 2 hijos y la chiquitica que es Isabela, por ahí está conectada viendo al abuelo desde Medellín, Colombia. También Coco dice, gracias pastor por compartir su testimonio. Lady Pavón, un besito, qué lindo que haces parte de esta comunidad y que siempre estás ahí conectada. Ella dice que su hijo ayer, ella le estaba pidiendo una Biblia de letra grande y ese fue su regalo. Súper regalo, Lady, qué bonito. Y también por acá en TikTok nos saluda desde Ocotal, Nicaragua, Jackie, un abracito. Gracias a todos por esos taps. Aide también, Andrea dice, qué gran testimonio, pastor, dice mi tocaya. Sai nos saluda desde Guatemala. Miranda está en Paraguay. Varias personas, cuando contamos lo de sus ojos, dicen que oremos por sus ojos. O sea, si Dios lo hizo con mi papá, también lo puede hacer con ustedes. Amén. Hay poder en el nombre de Cristo y el Espíritu Santo trae ese fuego de sanidad. Sí, el Señor Jesús ungido. Amén. ¿Qué hizo? Sanidades. Amén. Trajo, devolvió la vista a los ciegos. ¿Qué no hizo Jesús? Ungido. Y Él nos ha dado esa unción para que hagamos lo mismo. Él dijo, yo me voy, pero ustedes obras mayores que yo haréis. Y solo las podemos hacer
con la unción del Espíritu Santo. Y quiero hacer énfasis un poquito en lo que es el obrar del Espíritu Santo. Muchas personas le oran al Espíritu Santo, pero según la Biblia, según lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos inspira para orar diferente. Yo no le oro al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me inspira, me une. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 26 al 28. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros al Padre con gemidos indecibles. Él conoce nuestras debilidades, nos ayuda en nuestras debilidades, dice. O sea, necesitamos la unción de Dios porque Él es el que nos inspira a orar, nos inspira a adorar, nos inspira a alabar, nos inspira a predicar, nos inspira a hacer la obra de Dios. Wow, y me gusta mucho que hables de ese tema, papi, porque hay mucha gente que le ora al Espíritu Santo. Y recuerdo, no está aquí conectada Cecilita, pero en una ocasión Ceci le corrigió a otra persona porque le estaba orando al Espíritu Santo y ella decía, le oramos a Dios. La Biblia dice que oremos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Podrías como aclarar un poquito eso, papi, para que todos podamos como tener esa revelación también? Sí, no es un pecado, no. Sí, obvio. No estoy diciendo que no se ore, pero el apóstol Pablo, enseñando doctrina, enseñando cómo orar, él dice que a veces no sabemos ni cómo orar, y es la verdad, que a veces no sabemos cómo dirigirnos a Dios y resultamos hablando un montón de cosas y no concluimos nada, pero el Espíritu Santo nos ayuda. A veces uno no sabe ni orar, no sabe ni cómo orar, pero el Espíritu Santo nos inspira. Amén. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, a veces toma nuestra lengua y habla a través de nuestra lengua en un lenguaje diferente. Y eso es lo bonito cuando el Espíritu Santo nos hace hablar diferente, agradable y preciso delante de Dios y de las personas. Algo que Dios hizo en mí fue que cambió mi vocabulario perverso, mi vocabulario soez, detestable, porque venía de ese estilo de vida entre hombres. Usted sabe que a veces el interactuar, las palabras son deshonestas, son vulgares. Todo eso es lo primero que el Señor quitó de mi vida. Y cuando vino la unción, la llenura del Espíritu Santo, me liberó de ese espíritu de inmundicia, porque la mentira, la vulgaridad, todo eso viene de un espíritu de inmundicia. Entonces el Espíritu Santo viene y nos liberta. Dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. O sea, el Espíritu del Señor perfecciona la obra de Dios en los creyentes, en su iglesia. Amén, amén. Estoy tratando de leer todos los comentarios, pero estoy un poquito lejos. Por ahí había uno haciendo un comentario. Carlos, Dios te bendiga. Ojalá que sí, que se cumpla esa bendición y que Dios nos prospere mucho, mucho, mucho. Y que te bendiga a ti, que te dé todo lo que nos estás deseando también. Ana Rosa dice, pastor, tengo una pregunta. ¿Es normal cuando yo le pido al Espíritu Santo que se postre en mí? Debe ser como que se pose en mí, me imagino. Esa es la pregunta. Bueno, yo no le digo que está mal, pero el Señor Jesús, dando doctrina acerca del obrar del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, les enseñará. Dice, el Espíritu Santo es el que nos inspira a orar. Es así, más o menos, no sé si estoy respondiendo, pero es el Espíritu de Dios el que nos inspira a orar más, a ser más preciso, ¿cierto? Claro, y lo que ella dice es como que sí, es lo que yo entiendo, como que la pregunta es como que sí está bien pedirle al Espíritu Santo que venga a su vida. Y sí, porque la Biblia dice que Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es más, el contexto cuando dice que quién de nosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, le dará pues algo malo, que si nosotros en lo humano le queremos dar lo mejor a nuestros hijos,
hijos, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, el contexto no es solo de lo material, sino es de algo más grande, que el Padre quiere darte a ti y a mí, y es el Espíritu Santo. Entonces es correcto, sí, ¿no? Sí. Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús, dice, yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, Jesús dice, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo empecé a pedirle al Señor Jesús que me bautizara, que me llenara con el Espíritu Santo, que es lo más bíblico, ¿cierto? No está mal que le pida, y yo mismo lo hago. Espíritu de Dios, pastoréame, Espíritu Santo, fluye en mí, eso está bien. Pero el Espíritu Santo es el que me hace hablarle al Padre en el nombre de Jesús. Amén. También Ana Rosa nos pregunta que si es normal que ella sienta como un calor, como que se queme cuando ella pide al Espíritu Santo. Sí, eso suele suceder. Estábamos en una iglesia, llegamos a una iglesia en Colombia, un lugar que el clima es bastante frío el clima. Y estábamos en un servicio, en el tiempo de alabanza, todos llegamos con la chamarra, bien abrigados por el frío, y de repente todo el mundo empezamos a quitarnos los abrigos y todo eso, porque estábamos sudando del calor que empezó a hacer. Vino el mover del Espíritu Santo, es que la Biblia dice que Dios es fuego. Amén. El Espíritu Santo es vida. Entonces tiene que ver con eso, sí es verdad, eso es... Tiene que haber una manifestación, porque sí. De hecho el apóstol Pablo les dijo, no se embriaguen en vino, lo cual es disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando alguien ingiere una bebida alcohólica, se le nota, o sea, hay una manifestación. Si alguien es lleno del Espíritu Santo, van a haber manifestaciones también. Sí, comparaba a veces en los negocios, especialmente donde venden jugos, líquidos, productos líquidos, por lo regular cuando el proveedor entrega los pedidos, la persona, el señor de la tienda, ¿qué hace? Revisa de que todo esté perfecto, ¿cierto? Y en esos, entre esas pacas de productos hay botellas o hay envases que vienen vacíos, vienen tapados, sellados, pero vacíos. Entonces él los devuelve porque no tiene el contenido. Así hay muchos creyentes que están sellados, sí, tienen el sello del Espíritu Santo, pertenecemos a Cristo, pero hay un vacío espiritual, hay una sequía, hay una aridez, no está la unción, no está la presencia del Espíritu Santo. Y justo es lo que nos dice hoy la Biblia en el versículo que acabamos de leer en Juan capítulo 7 y versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, esto es muy impactante porque se va a manifestar una vida diferente. Jesús les dice que esto se va a cumplir cuando venga el Espíritu Santo. El río fluye del corazón y es algo sobrenatural. Y esto viene a través de una relación personal de corazón a corazón con Jesús. Sí, así es. De ahí depende el obrar de Dios en nuestras vidas, la plenitud del Espíritu, porque ahí está la presencia del Padre, está la presencia del Hijo, está el Espíritu Santo obrando. Es lo máximo. Cuando habla de plenitud, es eso, porque el Espíritu Santo presenta a Jesús. El Espíritu Santo nos revela al Padre, al Hijo, nos revela la manifestación de Dios. Es impresionante. Una vida en el Espíritu es muy diferente. Aquí en mis notas tengo esta frase que está poderosa, dice: un cristiano en quien mora el Espíritu Santo no está exento de experimentar luchas, tentaciones, los deseos desordenados ni sentimientos rebeldes. La diferencia es que todas estas cosas vienen sobre él en contra de su voluntad, están en la superficie. Sin embargo, hay una paz en el fondo del corazón.
O sea, aunque tenemos el Espíritu Santo, no estamos exentos de tener luchas, tentaciones, problemas, pero la gran diferencia es que no es algo constante ni que esa sea nuestra vida, que eso defina nuestra vida, sino que cuando el Espíritu Santo nosotros lo activamos, toda esa lucha, toda esa tentación se puede convertir en fortaleza. Sí, así es. Por eso es tan necesario la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos va a librar de, de volver a la vida vieja pasada. Es lo que marca la diferencia, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y hay una pregunta que tenemos aquí escrita en el devocional y es, ¿cómo recibimos la promesa? Esa es la pregunta. ¿Cómo recibimos esa promesa? Pues la Biblia, ahí en el versículo 37 dice, si alguno tiene sed, sencillo, ahí está la fuente, venga a mí y beba. Es una promesa, porque dice, todo aquel que cree en mí, o sea, es una promesa también para ti. Es tan simple como eso, puede fluir de ti mientras vienes a Él y hoy mismo bebes de su presencia. Te volverás como Jesús a través de ese amor que Él derrama en nuestros corazones, de esas palabras, de esa presencia, y vas a poder transmitir también a Jesús a otras personas. Sí, déjeme contarle algo. En mis primeros 2 años de vida cristiana me nació la inquietud porque venían conferencistas a la iglesia y ministraban. Y habían sanidades, milagros, liberaciones, y todo eso me empezó a inquietar a mí. Yo dije, yo quisiera hacer lo mismo, yo quisiera echar fuera demonios, quisiera sanar enfermos, quisiera predicar la palabra de una forma diferente, más fluida, con gozo, con alegría, con autoridad. Pero yo veía la diferencia, yo quería hacerlo, pero era imposible. Otros lo hacían, cuando predicaban se veían los resultados. Entonces eso es lo que me llevó, lo que me inquietó. Dije, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para servirle a Dios. Porque en sus propias fuerzas uno se agota, uno se cansa y el Espíritu Santo nos acerca más a Dios. Y qué bueno cuando uno empieza a sentir esa necesidad de que uno se congregue más, porque uno no va solamente por cumplir a la iglesia, uno va porque hay sed de Dios. Estando allí, el Espíritu de Dios se está moviendo y uno sale ministrado, uno sale satisfecho, uno se alimenta, se renueva, no solo porque se encontró con sus amigos, con la familia, con el pastor, con otras personas, sino porque ahí está el Espíritu de Dios moviéndose, es el que le da vida a la iglesia, y uno llega ahí y se contagia, y uno sale fortalecido, y uno quiere volver porque hay algo que lo atrae, algo que lo impacta a uno, y uno entra y no sale igual. Entonces eso es lo que a mí más me gustaba de la iglesia. Desde el primer día, de la primera semana hasta el día de hoy, yo quiero congregarme. ¿Por qué? Porque hay algo especial, más que personas, más que mi familia, más que amigos, más que el pastor. Es la presencia de Cristo, es la presencia del Espíritu Santo allí obrando. Así es, así es. Bueno, acá tenemos, es que esta comunidad cada día está más grande y cada día nos unimos más. Martica, justo esta mañana estuvimos en un Zoom de oración privado de Comunidad de Gracia y la hermana Esperancita Acosta estuvo orando por ti, por ese bebé que en fe Dios ya te lo va a dar. Así que Marta, confiamos que ya vas a ser mamá muy pronto. También por ahí nos saluda alguien de Pakistán. Faye dice que ella quiere un consejo y el consejo es que ella tiene una hermana que es intercesora y ella también quiere como meterse en intercesión, en oración, pero que le da como susto, le da como nervios. ¿Qué le podemos decir, papi, a Faye? No, me parece que es interesante lo que está sintiendo. Siente temor, siente nervio, es lo más normal porque ustedes saben que hay un enemigo que no le interesa que uno consagre su vida al Señor para ser lleno y para ser diferente. Entonces le infunde los temores, los miedos, las dudas. Es por eso. Lee la Biblia, medita en un versículo un día, otro día en otro versículo, ore. Cuando ore, alabe. Lo primero que debemos hacer cuando venimos en el tiempo de oración es adorar, alabar al Señor, exaltarlo. Por último, pedir. A veces hasta nos olvida pedir, porque empezamos a darle gracias a Dios, a alabarlo, a adorarlo. Y ahí empezamos
empieza el Espíritu Santo a ministrar nuestras vidas. Amén. Por aquí GM también pregunta cómo se hace un pacto con Dios. Bueno, la Biblia nos muestra claramente que no es el hombre, que no somos nosotros los que pactamos con Él, sino que Él es el que pacta con nosotros. O sea, no hay nada que tú debas hacer ahora, o sea, tú puedes comprometerte con Dios, tú puedes ir y decirle: Dios, te entrego mi vida. Pero también la Biblia dice que no te apresures a prometerle cosas a Dios porque no sabes si las vas a cumplir o no. Entonces, hoy en día se hacen muchos pactos, como que dele a Dios esto y a cambio le va a dar aquello, pero nosotros aprendemos según la palabra del Señor que Él es el que pacta con nosotros. Fue Él el que buscó a Abraham y le dijo: te voy a bendecir. Fue Él el que le dijo: entrégame a tu hijo. Fue Dios el que vino y puso eso en su corazón. Entonces, es algo como muy delicado. Yo creo que desde el momento que alguien decide tener ese encuentro con Jesús y caminar con Él, ya el pacto quedó hecho, porque Amén. somos salvos mediante el nuevo pacto que Cristo hizo, y ese pacto queda sellado con sangre. Ustedes saben que todo pacto se sella con sangre. Y aquí quiero hacer referencia a algo. Por ejemplo, en el ocultismo, cuando alguien quiere consagrarse al ocultismo, Dios nos guarde de eso y de nuestra familia, porque eso ha sucedido. Se van a un lugar tarde de la noche y llevan una carta escrita con su propia sangre, la escriben haciendo un pacto con Satanás a cambio de algo. Entonces ahí el diablo desaparece esa carta y un encuentro ahí con Satanás y quedó hecho el pacto, quedó comprometida su alma, porque es venderle el alma al diablo. Cuando nosotros le entregamos, decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, ese pacto ya quedó sellado con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. O sea, somos salvos mediante el nuevo pacto en la sangre, con la sangre de Cristo. Amén, amén. También hay un testimonio muy lindo y es el testimonio de Mónica. Mónica, llevamos varias semanas intercediendo por tu hijo que estaba en el ejército, que necesitaba esa cirugía en la pierna, y hoy Mónica nos dice que ya el hijo está en la casa. Gloria a Dios, Mónica, nos gozamos juntamente contigo y es lindo ver también cómo hay esas respuestas del Señor. Mañana lo voy a poner allá en el grupo de intercesión por Zoom porque de verdad es un testimonio. Por ahí también Perla de la Rosa está desde Wisconsin. Perla, si Dios lo permite, voy a estar predicando en una conferencia para mujeres el 21 de junio en Wisconsin. Voy a estar en Guapaca. En Guapaca. También tenemos una sede en Madison, no sé en qué parte vive Perla, pero bueno, de pronto nos encontramos por allá en Guapaca, en Wisconsin. Bueno, seguimos adelante para que podamos concluir ya. A ver qué dice Jacqueline. Les pido que me acompañen en oración por la restauración y reconciliación de mi matrimonio. Claro que sí, aquí lo vamos a escribir y vamos a tenerte presente. También por aquí alguien nos estaba preguntando que cómo puede hacer parte, creo que fue Lisandra. Lisandra nos estaba preguntando cómo puede hacer parte de ese grupo de oración. Escríbeme en el chat y con gusto yo te doy toda la información. Claro que sí, Jackie, vamos a hablar por Miguel Ángel, que Dios te bendiga. Perla dice que está en Appleton, Wisconsin. ¿Cómo podré tener esa? Claro que sí, escríbeme aquí en el chat y con gusto yo te doy la información. No sé si estás muy lejos de allá de Guapaca, pero sería muy lindo poderte conocer, Perla. Va a ser sábado 21 de junio. Bueno, vamos a ir terminando entonces este tiempo y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que hoy nos llene con su Espíritu Santo, con esos ríos de agua viva, para que nosotros podamos encontrarnos con Él cada día más y más. Vamos a orar por Lupita, que necesita trabajo, y por todas esas peticiones que ustedes nos están dejando aquí. Bueno, yo no quiero dejar pasar este momento sin hablar de otro beneficio de la plenitud del Espíritu Santo. Es la consolidación de la familia, porque no solamente nos llena de los dones para servirle a Dios, sino que nos ayuda en nuestras debilidades. Hay debilidades que pueden estar dañando nuestra relación familiar, conyugal, y esa es una de los beneficios grandes que Dios le puede dar a uno de sus hijos, porque si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de amor, de comprensión, de paz, armonía.
Entonces se cumple la palabra del Señor, que cuando viniera Jesús con el espíritu de Elías, o sea, el Espíritu Santo, haría volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Amén. O sea, trae armonía en mi vida personal, pero también en mi familia. Y ahí se cumple la palabra de Josué cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es por obra del Espíritu Santo, por la obra de Jesús en nuestras vidas, pero la obra en plenitud de Dios en nuestras vidas. Amén. De otra forma, no se pueden construir familias y generaciones fuertes y sí, fuertes para el servicio a Dios y también a nuestro prójimo. Es tan necesario hoy más que nunca el pedir a Dios que nos llene siempre de su Espíritu y que la palabra del Señor nunca falte en nuestra vida, porque es lo que nos mantiene firmes y constantes, y veremos cada día el fruto del Espíritu en nuestras vidas y nuestra familia. Claro que sí, amén. Gracias, papi, por esa palabra. Y le voy a pedir a mi papá que él nos bendiga y que él ore en este momento impartiendo esa unción del Espíritu Santo. Perdón si no alcanzo a leer todo. Sandra Venga es de Argentina. Perla, claro que sí, puedes llevar a tu hija a esa actividad de mujeres, es allá en Guapaca, claro que sí la puedes llevar. Va a ser el 21 de junio, allá la espero con su hijita, va a ser de gran bendición. Por aquí Sandra Vega dice que se siente cansada. He estado escribiendo la mayor cantidad de peticiones que puedo, porque después las ponemos en ese Zoom que tenemos también de oración. Vamos a orar por Javier, por esa decisión financiera, por Yesenia allá en Costa Rica, un besito. Ana Rosa, que el Señor te fortalezca para seguir adelante. También Pollita, vamos a orar por tu matrimonio. Todo esto está en las manos del Señor. Puede que yo no alcance a leer todas esas peticiones, pero tengan la certeza de que Dios las ve. Así que vamos a orar los unos por los otros y vamos a activar esa palabra que hemos recibido hoy de Proverbios y de Juan 7. Sí, puede colocar su mano ahí frente a su pantalla y vamos a orar. Si no lo recibe, siga perseverando, sígale creyendo al Señor y, como dijo Jesús, veremos la gloria de Dios. Amén. En cualquier momento, en cualquier lugar, usted lo puede recibir, esa llenura, esa unción, porque es para usted. Si usted ha creído, es para usted la promesa también. Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana, por este momento, Señor, por este tiempo de devocional, por tu presencia, Señor. Yo sé que tú estás obrando, Señor, a la distancia, Señor, porque tú eres Dios de lejos y de cerca también, Señor. Oramos que se abran los cielos y que tu Espíritu Santo fluya ahora mismo, Señor, y renueve, llene cada vida, Señor, de tus hijos, tus hijas, cada siervo, cada sierva de Dios, en cada lugar, Señor, que sus vidas sean renovadas, transformadas, Señor, por tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, que esta palabra, Señor, quede, Señor, inquietando, Señor, todos los días a tu pueblo, a cada persona, Señor, y que ellos van a recibir, Señor, esa promesa tuya, Señor. Te damos muchas gracias por cada vida, Señor, y creemos que tú lo estás haciendo, Señor, porque eres tú el que bautiza, eres tú el que puede ayudarnos en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Seguimos orando en fe juntamente con Fernanda por sus hijas Yaroxi y Lenzi, Señor. Desde esta mañana las tenemos muy presentes y creemos que tú estás haciendo una obra perfecta en ellas. Ponemos, Señor, a Oscar, que desde Argentina está aquí conectado. Oramos, Señor, por Nuri, oramos por su esposo, Señor, por una casa. Oramos, Padre, que tú obres, oramos por su hija y por ella que se han encontrado en esa tristeza, se han encontrado deprimidas. Ayúdala, Señor. Oramos en este momento por Brian, que está en un proceso legal que es un poco complicado, y Marcela Gómez en fe está pidiendo. Cubrimos, Señor, a Valeria, que tú llenes cada parte de su ser y que esta palabra traiga vida a lo más profundo de su corazón. Oramos por Esther aquí en Instagram, que pide,
Padre, que tú vivas en ella y que tenga esa fe para seguir adelante. Oramos por la salvación de Santiago, como dice Lady, que tú, Señor, te reveles a su vida. Santiago es un niño que creció, que nació con propósito, Dios. Cuando Lady lo tenía en su vientre, ya te lo declaró, te lo entregó para que fuera un siervo tuyo y nada ni nadie lo arrebatará de tu mano. Él está apartado para ti, lo cubrimos con tu sangre preciosa. Oramos por él y, Señor, que tú le ayudes a salir completamente de esa depresión. Oramos, Señor, por Chiqui, por Ixi, que está organizando unos documentos. Oramos por los niños, por los adolescentes, que tú los cuides, que tú los guíes, como dice aquí Kidian. Oramos por Andrea Caterine, Señor, que anhela más del Espíritu Santo para predicar tu palabra. Oramos por un trabajo para de Los Ángeles. Oramos por Ambrosio Flores, que tiene una cirugía a corazón abierto, que Gaby pueda testificar de cómo tú cuidas al Señor Ambrosio. Oramos, Señor, en este momento por problemas financieros, por de la Garza. Oramos por los hijos de Alma. Oramos, Señor, por todos los que están aquí conectados, que tú les des más de tu gracia, que tú les des más de tu Espíritu Santo y que podamos descansar en ti. Cubrimos, Señor, a Aide, que pide para que su esposo vuelva al camino. Oramos por Javier, que pide por esa decisión financiera. Oramos por Ana Rosa. Oramos, Señor, por Pilar y por Carlos David, que tú los restaures y que ese matrimonio esté lleno de ti. Cubrimos a Perla de la Rosa, allá en Wisconsin. Oramos, Señor, por ese embarazo de Martica. Oramos, Señor, para que cada una de esas peticiones sean concedidas en tu tiempo y en tu voluntad. Bendecimos a Leslie, a su hermano Nicolás. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes de una manera especial y que tu paz abunde en cada corazón, que no haya ansiedad, que la depresión se vaya y que hoy sea un día de libertad. Cubrimos a Blanca Elsie Oquendo con vista. Cubrimos a Alexandra Ríos Oquendo con sanidad total y completa. Cubrimos a Jesús Adrián Angulo y lo vemos libre, lo vemos sano con los ojos de la fe. Cubrimos, Señor, a la pastora Betty. Creemos que tú haces una obra completa, que lo que iniciaste tú lo perfeccionas. Cubrimos, Señor, en este momento al apóstol Darío. Cubrimos, Señor, cada una de esas peticiones que está ahí en el chat. Oramos por Grace, Señor, que tú le ayudes, le envíes la ayuda idónea para trabajar en casa y que pueda seguir siendo de gran bendición. Oramos por el hermano de Connie, Señor. Oramos por Nancy para que se vaya toda ansiedad por completo de su vida. Oramos por la situación de Blanquita. Cubrimos, Señor, a su hija Michelle, que toda situación en su mente se aclare ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Que todo dolor en la zona cervical de Claudia se vaya por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Dejamos cada petición en tus manos y creemos, Señor, que tú oyes la oración de los que te buscan y que con tremendas cosas nos responderás en justicia, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Y hoy, lunes 12 de mayo, será el mejor día de nuestras vidas porque lo vivimos contigo. Te damos la gloria, el honor, la alabanza, porque solo tú la mereces, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Te amamos, te bendecimos y dejamos este momento en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Así es, oramos por Pilar, que pronto llegue a los pies de Cristo. Claro que sí, Perla. Les damos las gracias a todos por haberse conectado. Este es el devocional donde juntos oramos, leemos la Biblia, pero quiero aprovechar para invitar a todas esas mujeres de fe a nuestra conferencia Viviré para Testificar. Se realizará este viernes 16 de mayo y el sábado 17 de mayo en las instalaciones de Comunidad de Gracia en Katy, Texas. Si ustedes viven en Houston, por favor, contáctense, escríbanme un mensajito. Todavía están a tiempo, tenemos algunos cupos disponibles. El día viernes va a estar la pastora Graciela Fayura, va a estar mi mamá también compartiendo la palabra, va a ser hermoso. Tenemos regalos, tenemos sorpresas, estamos trabajando también para tener un grupo privado de YouTube en el cual ustedes puedan acceder y hacer parte de la conferencia también en línea. El día sábado estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a tener regalos,
regalos, testimonios, alabanza, las niñas de danza se están preparando, va a ser un día, un fin de semana para testificar, así que un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y con la ayuda del Señor nos vemos nuevamente el miércoles. Mañana martes no tenemos, pero el miércoles sí. Yo creo que el miércoles deberíamos hacer un devocional de preguntas y respuestas, porque mi papá tiene tanta sabiduría, tantos años con Dios y creo que nos podría ayudar mucho. Entonces vayan escribiendo sus preguntas y el miércoles tenemos un en vivo de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Así quedamos. Dios los bendiga, nos vemos nuevamente entonces el miércoles. Y ustedes que se quedan un momentico aquí en TikTok, que Dios los bendiga, feliz día Jael, feliz día para todos. Ahí Blanquita les escribió la dirección, ya saben que estamos en Katy. Dios los bendiga, saludos como la flor. Perla, porfa, escríbeme aquí en el chat de TikTok y yo te doy mi número personal y te mando el enlace. Hay un enlace donde te puedes registrar para la conferencia. Gracias Miranda, también te amamos en Cristo Jesús, que tengan un excelente día. Gracias Jackie, claro que sí, a todos que Dios los bendiga y muchos abracitos para todos. Bye bye. A ver, ¿qué dijo por acá? Sí, Natalia, vamos a tener uno, pero en Colombia. Pero cuando vayamos a Chile te voy a avisar. Bye, Leslie. Leslie también está en Chile. Natita está en Chile. Leslie